Casi 50 años de la vida política argentina con dos caracterizaciones que nadie puede discutir: tenacidad y un alto grado de polémica alrededor de su accionar político, de sus reflexiones, de sus propuestas. Estamos con Rogelio Frigerio, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Tantos años en la política argentina, con estas características que, insisto, nadie puede discutir, pero ¿cómo empezó todo? Porque yo sé que a los 13 años usted ya estaba haciendo periódicos estudiantiles, y esto es antes de 50 años de vida política argentina. Efectivamente, sí. Mi iniciación fue en la política estudiantil. Fui secretario general de Insurrec, una organización estudiantil de izquierda, pretendidamente revolucionaria, y en cierta medida lo fue. Troyes, estaba Agosti, había... Agosti, Sábato, etcétera. Ernesto Sábato. Sí, eran compañeros de lucha. Y posteriormente fui siendo absorbido por el periodismo hasta la edad de los 20 años que hice el servicio militar y me incorporé a una actividad creativa, pero en el campo industrial. Pero me duró muy poco ese éxodo, en virtud de que sobrevivieron los años del proceso y me hice cargo de la revista que fue una revista que tuvo un gran éxito porque planteó los problemas objetivamente, sin cortapisas y con la intervención de todos los actores del momento, pensaban lo que pensábamos los directores de la revista o pensaban lo contrario. Por ahí usted, que compartió esa revista con personalidades como Scalabrini Ortiz, Jaureche, tantos otros, ¿no? Incluso personalidades que después fueron de la izquierda tradicional. Hay un tema que por ahí que lo sintetiza, ¿no? Que marcó quizá una bisagra en la historia del pensamiento nacional desde el punto de vista de reflexionar o generar otra óptica. A su vez, cuando que se junta con Frondizi, digamos, la ideología del pensamiento de que se junta con Frondizi y se llega con la UCR y con la división del radicalismo al poder o al gobierno, para ser más preciso, pareciera que hubo una desilusión, que las generaciones que estuvieron con qué y que apostaron a la UCR, que yo creo que fueron quizás de las más inteligentes y las más pioneras en la Argentina contemporánea, sintieron que después el petróleo, la ley de enseñanza libre, si la ley que la libre famosa, y algunas de las otras medidas decisivas del gobierno de Frondizi, del cual fue usted un actor principal, no estuvieron a la altura, no fueron las que se esperaban. Esta es una marca que también quedó. Se habló también de la primera desilusión argentina, ¿no? Sí, bueno, creo que la desilusión fue para una parte muy limitada de la población, sobre todo, desgraciadamente, la parte juvenil estudiantil, que había hecho del problema de la enseñanza a cargo del Estado un material de guerra contra la enseñanza libre. Pero en cuanto al petróleo, por ejemplo, si bien es cierto que Frondizi había escrito el libro Política y Petróleo, donde decía que sacar un metro cúbico de petróleo por manos que no fueran las YPF era un crimen de lesa patria. Posteriormente, cuando nos juntamos con Frondizi y discutimos el problema del petróleo, el problema de la enseñanza libre y el problema agrario, después de un largo debate, Frondizi estuvo de acuerdo con las posiciones que por otra parte habían sido las asumidas por la revista que en una población que era la mitad de la actual llegó a vender 220.000 ejemplares semanales. De modo que había penetrado en un gran público, en un público extenso y inquieto, y en consecuencia toda esa lucha de los enemigos por demostrar que nosotros éramos vendepatrias, porque hacíamos participar al capital privado, extranjero y nacional, o nacional y extranjero, en la explotación del petróleo, era una traición, valiéndose para eso
de lo que había sostenido Frondizi en su libro Política y Petróleo. ¿Cuál es la diferencia entre las privatizaciones del Alzogaray del gobierno de Frondizi y las privatizaciones del Alzogaray o del gobierno de Menem? Bueno, primero que Alzogaray llegó al gobierno de Frondizi cuando ya el problema del petróleo y las privatizaciones, que no fueron tales, fueron una invitación sistemática y efectiva y fecunda de la participación de los productores de petróleo en la tarea que tenía YPF. YPF fue la que dirigió esa tarea y fue un partícipe fundamental. Los capitales privados, extranjeros y nacionales, contribuyeron a darle a ese empeño un impulso que era, por otra parte, el mínimo suficiente, el mínimo necesario, porque en ese momento una tercera parte de la capacidad de compra en el exterior de la Argentina era combustible, fundamentalmente petróleo, que teníamos debajo de los pies. Entonces, toda esa campaña, que fue una campaña muy dura y que sobre todo se centró en las supuestas irregularidades de nuestro gobierno, por la rapidez y la decisión con que llevamos adelante las acciones de resolver los problemas que habían estado olvidados y mezquinamente deformados por los partidos fundamentalmente de la izquierda y los de la derecha también, porque una vez que nos pusimos a trabajar en eso, les asaltó la preocupación por la calidad de las soluciones en función de que su ritmo impedía una participación mayor del debate. Para nosotros en ese momento lo que había que hacer es no comprar petróleo que teníamos debajo de los pies. Y lo logramos en poco más de 30 meses, llevando la producción de petróleo de 4,5 millones de metros cúbicos a 15 millones. Ese fue el hecho fundamental del gobierno que permitió la adopción de todas las otras medidas en relación al campo. Por ejemplo, la plataforma radical sostenía la propiedad del campo como un elemento digamos, ese fue de la ruptura, digamos, que el programa de Avellaneda quedó de lado. Totalmente, pero que no era lo que creía la gente, sí, mucha de la gente que estaba pero en eso, pero yo le quería hacer otra pregunta para variar un poco la... Sí. El otro tema de polémica fue la construcción del movimiento nacional, como dando superado a los partidos políticos y bueno, con corporaciones o con la relación con las Fuerzas Armadas. ¿Usted sigue visualizando la construcción del movimiento nacional en términos similares a los de las últimas 2 décadas? Sí, yo creo que la crítica que se hizo entonces y que frecuentemente se oye ahora es una crítica de lógica formal, que no tiene en cuenta el carácter contradictorio, pero de síntesis. De decir que queremos y que trabajamos para el Frente Nacional no es decir que queremos disolver los partidos ni las agrupaciones de índole y de carácter social. Queremos decir que es necesario la convergencia detrás de un programa de muy pocas cosas pero fundamentales. Por ejemplo, en este momento, si no resolvemos lo que nos pasa con una apertura irrestricta que no ha hecho en el mundo ningún otro país del mundo, la producción extranjera va a aniquilar hasta las últimas consecuencias de nuestros productores y va a incrementar sostenidamente el desempleo en la clase obrera. Para esto no se necesita debate, se necesita un mínimo sentido nacional. Hablando del sentido nacional, usted en este momento donde todo el mundo habla de globalización, interdependencia y demás, ha dado 2 alertas muy claras. El proceso de integración tiene que tener una direccionalidad determinada y que no se puede descuidar la vigencia del Estado-Nación. Bueno, yo creo que también en esto hay una simplificación formalista. El proceso de globalización y de mundialización es un proceso que se origina en la alta concentración de capitales, la alta concentración financiera, que permite penetrar absolutamente en todos los distritos del planeta y ir imponiendo determinadas reglas y sobre todo la imposición más severa y más conducente que la de los capitales. Pero esto, si se lo interpreta negativamente, puede ser que tengan razón
los supuestos críticos de la izquierda. Y si se lo interpreta como lo quieren interpretar los que están del lado del liberalismo liberal, se tienen que entender que habría que profundizar, por ejemplo, la apertura irrestricta de la economía argentina. Nosotros creemos que hay un punto de convergencia a ese respecto entre una amplitud, una apertura selectiva y teniendo en cuenta los intereses de la economía nacional y de la producción nacional, pero que no tiene que ser cierre, tiene que ser al contrario, apertura de ida y de vuelta. Acá lo que se ha hecho es una apertura irrestricta en que fuimos invadidos y seguimos siendo invadidos por el producto de los empresarios y trabajadores extranjeros que le han quitado el empleo a millones de trabajadores argentinos y ha mandado a la quiebra, sobre todo en gran medida, a la pequeña y mediana empresa. Acá hay un punto de coincidencia y de superación, de síntesis entre la globalización, que es un fenómeno frente al cual sería absurdo oponerse formalmente, y la defensa de los intereses nacionales, porque por más globalización que haya actualmente en el planeta, no se puede destruir las raíces culturales, políticas, históricas de las naciones. Las naciones existen, como lo expresan, y también en el caso de una etnia como la de los checheños rusos. Eso está vinculado a la tierra, a la sangre, a la tradición, a la religión. Eso es imposible desconocerlo por más prepotentes que sean las tendencias a la globalización. Frigerio, le agradecemos mucho que nos haya visitado en el programa. Por supuesto, Rogelio Frigerio, 50 años, tenaz y polémico como siempre.